Hola chicos, bienvenidos. Hoy tenemos nuevo video aquí en mi canal y si es primera vez que lo visitas, mi nombre es Mariela Jiménez. Hoy les traigo un video súper especial porque me van a estar acompañando varios días de la semana en diferentes actividades que realizo dentro de la isla de Margarita. Más que todo para que vean cómo es la vida dentro de la isla y para explorar las ventajas y las desventajas que hay de vivir en este paraíso caribeño. Está de más comentarte que si te gusta este tipo de contenidos, tienes 4 maneras de apoyarme. La primera es comentando este video, suscribiéndote al canal si todavía no te has suscrito, dándole like y compartiendo este contenido. Así que nada, prepárense para varios días llenos de sorpresas, belleza natural y reflexiones sobre la vida isleña. Vamos a comenzar. Para empezar a contarles, entonces quiero empezar con 2 puntos súper importantes. El primero va a ser el costo de vida dentro de la isla. No sabría decirte si es una ventaja o una desventaja, pero te voy a contar y tú me colocas abajo en los comentarios qué te parece. El costo de la vida dentro de la isla de Margarita es relativo, ya que por ser isla vivimos muchísimo del turismo y de las temporadas. Cuando es temporada alta puedes conseguir muchas cosas costosas. Cuando es temporada baja vas a conseguir las cosas casi que regaladas, y te estoy hablando de ropa, vas a conseguir muchísimas ofertas, de servicios, de restaurantes también vas a conseguir muchísimas ofertas. Si hablamos de la comida, puedo decir también que es mucho más económica que en otras ciudades del país. Si estás buscando a lo mejor alquilar o comprar un departamento aquí dentro de la isla de Margarita, es mucho más económico que en otras ciudades del país, como por ejemplo Caracas, Valencia y otras ciudades principales. Algo que de verdad no es económico son los vegetales, ya que dependemos mucho de tierra firme. Yo voy saliendo ahorita a una competencia que tiene mi hijo en uno de los colegios que está por aquí cerca, y por el camino les voy contando algunas de las ventajas y desventajas que tiene vivir aquí dentro de la isla. Vamos. Bueno, para ir contándoles, una de las desventajas principales que tiene vivir aquí en la isla de Margarita pues es el servicio de agua. El servicio de agua potable es malísimo, pero lamentablemente siempre ha sido así. Imagino que es por ser isla. Aquí el agua de verdad tiene un valor súper importante, la cuidamos muchísimo, porque el agua de la calle aquí llega 1 o 2 veces al mes. En los edificios o casas hay que tener sí o sí tanque de agua, lo he repetido millones de veces en la mayoría de mis videos. Si vives en casa, pues tener un tanque bien grande, y si vives en apartamentos, tener 1 o 2 tanques de 1000 litros. De los edificios normalmente ponen el agua una vez al día, depende del edificio, o 2 o 3 veces por semana. Entonces esa sería una de las desventajas de vivir dentro de la isla. Una de las ventajas súper importantes de vivir aquí en la isla de Margarita es el poco tráfico que hay y la vida súper calmada. Aquí la vida comienza súper tarde, 9, 10 de la mañana. Hay comercios abiertos. El que busca tranquilidad, calma, salir del estrés de la ciudad, venirse aquí a la isla de Margarita, pues es súper ventajoso. Oh my God. Vamos a cruzar. Bueno, aquí y en todas partes de Venezuela hay que estar súper pendientes del semáforo, porque igual aunque esté en verde para el peatón, igual no le prestan mucha atención y los carros se comen mucho la luz. Aquí en la isla de verdad la vida transcurre muy tranquila. La gente maneja también súper lento, lo vamos a estar viendo. Está en otra onda, que no es vivir la vida tan agitada como en las grandes ciudades. Y eso es súper importante aquí. Venimos hoy a ver a Martín en su competencia. Dale Martín, dale.
¡Eso! 1.46. Aquí ya terminaron las competencias, me lleva Martincito a la casa, almorzamos y vamos al Samil, que tengo que buscarle un traje para el colegio, y desde allá les voy a seguir contando las ventajas y las desventajas que tiene vivir aquí en la isla. Nos vemos. Ahora que vamos camino al Samil, quiero contarle una de las ventajas súper importantes de vivir aquí en la isla. Es la seguridad dentro de la misma. Uno puede salir con su teléfono celular, puede salir de noche, y de verdad todo el tiempo que he estado aquí no he escuchado sobre algún robo o sobre temas de delincuencia. Esto ha bajado muchísimo. Ya estamos aquí en el tijerazo buscando el disfraz que le estoy buscando a Martín. Hay unas tazas y unas cosas bien bonitas. Y miren, llevo una taza de esta, soy fanática de las tazas. Vamos a ver si conseguimos el disfraz, Martín. Cosas hermosas. Bueno, aquí en el tijerazo conseguimos el disfraz que estamos buscando para el colegio. Vale $25. De todas maneras voy a ver si me doy una vuelta y lo busco en otro lado, si no lo voy a venir a comprar acá. Bueno, ya salimos aquí del tijerazo. No creo que le compre el disfraz ahí porque está muy costoso, vale $25. Así que seguramente o lo busque en otro lado o lo realice, porque también se podía hacer con material de desecho, pero lamentablemente yo no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces quería comprarlo. Pero bueno, la salidita me sirvió para seguir comentándoles a ustedes sobre la vida aquí en la isla. Una de las desventajas que puedo decir es que cuando sales muchas veces a los centros comerciales, sobre todo lo que son los fines de semana, o a los lugares como más populares, créeme que siempre te vas a conseguir a alguien que conoces. Entonces, si quieres pasar desapercibido, lamentablemente aquí muchas veces no se puede, porque siempre te vas a conseguir a alguien. Un punto súper importante que acotar es que la economía de la isla depende totalmente del turismo, de las temporadas altas y de las temporadas bajas. Lamentablemente es así. Es mi perspectiva. Colócame abajo en los comentarios si no lo ves así, pero desde que yo vivo aquí me doy cuenta de eso. La mayoría de los comercios vive de estas temporadas. Cuando hay temporada alta se suben los precios, y bueno, cuando hay temporada baja se bajan los precios para que más que todo el consumo del local pueda mantener los comercios. Hoy, nuevo día aquí, aprovechando que me vine caminando al gimnasio que me queda súper cerca, pensé que sería bueno comentarles que para vivir aquí en la isla de Margarita es importante tener un auto, ya que como la isla es grande, hay muchos lugares que quedan muy retirados. Y si queremos conocerla, si queremos movilizarnos, a lo mejor ir a Playa El Yaque, a Juan Griego, a otros lugares turísticos que quedan alejados, es bueno tener un auto. A pesar que en el centro de la ciudad el transporte público funciona y hay un terminal donde llegan la mayoría de los autobuses que van a estos lugares lejanos, es importante saber que el transporte público funciona hasta cierta hora. Si te vas a movilizar a lo mejor en la noche, es muy difícil conseguir actualmente el transporte público totalmente operativo. De todas maneras, yo les hice un video a ustedes sobre el transporte público aquí en la isla de Margarita, se los voy a estar dejando por aquí. Pero sí o sí, lo que yo pienso es que es importante tener un carro para moverse. Y si te quieres movilizar súper tarde en la noche, lamentablemente no vas a conseguir muchas unidades. Actualmente se utiliza mucho el tema de las aplicaciones como Yumi, como Ridery, para moverse sobre todo de noche. Y nada, colócame en los comentarios qué te parece. Ahora sí, acompáñame al gimnasio. Saliendo del gimnasio, de la clase de spinning, estuvo mundial. Me encanta hacer spinning, así que bueno, disculpen mi cara, pero es una cara de que se hizo el trabajo el día de hoy. Nos vemos pronto.
Hoy nosotros decidimos venirnos a Playa El Agua y desde ahí te voy a estar contando las ventajas y desventajas de vivir en la isla de Margarita. A pesar de ser un destino turístico popular, la infraestructura en la isla de Margarita puede no estar tan desarrollada como en otros lugares, aunque últimamente se está trabajando en mejorar y crear nuevas estructuras. Nosotros llegamos a Playa El Agua a disfrutar un ratito y aprovecho para comentarles a ustedes que una de las principales ventajas de vivir aquí en la isla de Margarita obviamente son sus hermosas playas y el clima cálido todo el año. Vivir en un lugar que te ofrece todas estas condiciones durante todo el año es definitivamente su principal ventaja. Ya que vamos a ir a comer unas ricas empanadas, llevar a Anabela a comerse unas ricas empanadas, aprovecho para comentarles que aquí no solamente se disfrutan los eventos de las temporadas, sino también disfrutamos las temporadas, por ejemplo, de camarones, calamares, pulpo. De verdad que cuando es temporada de estos mariscos son súper económicos. Ahora sí, acompáñenme a comprarle la empanada a Anabela. Colócame en los comentarios si te gustaría comerte una rica empanada aquí en Playa El Agua. Estamos cerca, mamá. Chao, gracias. Está caliente. ¿Qué tal? Bien. Espérate que está caliente. Está muy bueno. Otra de las ventajas que tiene de vivir aquí en la isla de Margarita es el contacto que tienen los niños siempre con la naturaleza, que es súper importante también. Aquí no solamente vas a conseguir playas, aquí los niños también pueden interactuar con montañas, cosechas agrícolas y sobre todo con muchos animales. Otro trabajo súper importante que hacen los colegios aquí es ese: enseñar a los niños al cuidado del medio ambiente, y hacen muchos campamentos o salidas para que los niños interactúen con animales, sepan sobre el cuidado del medio ambiente, y eso creo que es un plus también que tiene la isla. Nosotros, ya como somos locales, decidimos no alquilar toldo, sino que montamos nuestra carpita con nuestras sillas aquí, como pueden ver, y a disfrutar un rato de la playita sin gastar mucho. En este nuevo día me fui de salida escolar con Martín al Museo Marino ubicado en Boca de Río.
Un lugar lleno de historia y aventura, con una colección increíble de especies y fósiles, donde también te muestran la vida marina. ¡Ay, mira la tortuga! ¡Qué bella! ¡Inmensa! Mira esta que está acá, mira. Mira aquí. Aprovechando que estamos hoy en el Museo Marino, como se pudieron dar cuenta, vivir en la isla de Margarita es una experiencia también única, ya que es una isla con mucha historia y cultura. Aquí no solamente puedes visitar este Museo Marino, también puedes visitar los diferentes castillos. Está el Castillo de Santa Rosa, el Castillo San Carlos de Borromeo, el Fortín de la Galera, donde te van a contar muchísimo sobre la historia de la isla. Y de verdad que es una experiencia única y enriquecedora para todos los que vivimos aquí. Hoy, nuevo día, ya estamos por finalizar este video. Hoy me los traigo aquí al Castillo San Carlos de Borromeo. Vamos a estar viendo los alrededores un rato y también aprovecho para comentarles a ustedes una ventaja súper importante de vivir aquí en la isla de Margarita es la cantidad de servicios, restaurantes y actividades que siempre van a estar disponibles para tu disfrute, ya que por ser turística siempre hay una actividad nueva que hacer. No es solamente playas, también puedes subir montañas. De verdad que aquí no vas a tener tiempo para aburrirte, y eso puede ser una buena ventaja de vivir aquí en la isla. Ahora quiero aprovechar para comentarles un punto que puede ser una desventaja, y es que te puedes llegar a sentir atrapado dentro de la isla, ya que la manera de poder acceder o salir de ella es a través de un avión o a través de ferry. Y actualmente la isla no cuenta con una buena conectividad, por ejemplo, para salir al exterior. Si quieres salir e ir a visitar algunos países, tienes que movilizarte sí o sí a Caracas para poder salir hacia el exterior. Actualmente se han habilitado algunos vuelos desde Colombia, Brasil, Rusia, Polonia, y realmente en eso se está trabajando muchísimo. Y con la bahía de Pampatán aquí atrás, chicos, quiero terminarles este video. Espero que lo hayan disfrutado, así como disfruté yo grabándoselos. Espero que entiendan un poquito más de la vida aquí en la isla de Margarita. Como se pudieron dar cuenta, hay cosas positivas de vivir aquí y también hay puntos negativos, pero yo creo que la tranquilidad de sentirte en un lugar donde puedes conectar siempre con la naturaleza, donde tienes muchísimas actividades que hacer, compensan ciertamente todo lo negativo que puede tener este maravilloso lugar. La amabilidad de la gente, sus paisajes, sus bellos atardeceres y todas las actividades que puedes hacer aquí, vas a sentir que en realidad estás viviendo la vida, así como me pasó a mí desde el día 1 que llegué aquí. Y si es cierto, no les voy a mentir, muchas veces me ha pasado, como les comenté, me he sentido atrapada dentro de la isla, pero yo creo que esto se puede solucionar buscando la manera de en el año salir de la isla, ir a tierra firme y luego volver, y yo creo que así podrías compensar ese sentimiento de sentirte a lo mejor en un lugar que es difícil salir, porque obviamente aquí la única manera que tenemos de salir es en ferry o en avión. Te dejo por aquí abajo mis redes sociales para que me sigas si te gusta mi contenido, ya que siempre estoy publicando en qué video nuevo estoy trabajando. Ya sabes, nos vemos en un próximo video.